Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desgranar un tema que ha estado dando mucho de qué hablar, especialmente para los seguidores de la exitosa serie turca Senkalkam, también conocida como Love is in the Air. Y es que prepárense porque hoy vamos a hablar de la sorpresa. Hande Erçel y Kerem Bürsin, ¿qué lío legal los une? Sí, han escuchado bien. Detrás de esa química innegable en pantalla y de esos rumores que han encantado a millones, parece que hay un enredo que va más allá de las cámaras y que involucra, nada más y nada menos, que el mundo legal. Así que quédense conmigo hasta el final para descubrir todos los detalles de este sorprendente giro en la vida de nuestros queridos Serkan y Eda. Y antes de sumergirnos de lleno en el meollo del asunto, si son nuevos por aquí y aman las noticias del mundo del espectáculo, los chismes jugosos y los análisis profundos sobre sus celebridades favoritas, asegúrense de darle ese clic al botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estamos seguros de que les van a encantar. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Como muchos saben, Hande Erçel, quien interpreta a Eda YLDZ, y Kerem Bürsin, quien le da vida a Serkan Bolat, se convirtieron en la pareja del momento, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su conexión era tan palpable, tan real, que rápidamente conquistaron los corazones de fans alrededor del mundo. Cada aparición pública, cada entrevista, cada foto en redes sociales, desataba una ola de entusiasmo y especulación sobre su relación. Y la verdad sea dicha, muchos de nosotros, incluyéndome, estábamos enganchados a esa historia de amor, esperando con ansias cada actualización, cada indicio de que lo que veíamos en la serie era, en parte, una dulce realidad. Pero como suele suceder en este fascinante universo del entretenimiento, las cosas no siempre son lo que parecen, o al menos, no son tan sencillas como las vemos. Y aquí es donde entra la parte legal de la que les hablaba. La noticia que ha revolucionado a los fans es que aparentemente existe un lío legal que involucra a Hande Erçel y Kerem Bürsin, y no se trata de un conflicto entre ellos, sino de algo que podría afectar, o al menos, ha afectado la forma en que gestionan sus proyectos profesionales y, por extensión, su imagen pública. Para entender este lío, tenemos que retroceder un poco y hablar de las empresas y los acuerdos que los rodean. Verán, cuando dos estrellas de esta magnitud trabajan juntas en un proyecto tan exitoso como Senkalkam, se generan una serie de contratos, acuerdos de representación, y a menudo, se crean o se utilizan empresas para gestionar sus carreras y los derechos de imagen. Y es precisamente en este entramado corporativo y contractual donde parece haberse gestado la controversia. Se rumorea y según algunas fuentes, hay evidencia de que existe una disputa legal relacionada con la gestión de los derechos de imagen y, en particular, con la distribución de las ganancias obtenidas de la serie y de los contratos publicitarios que surgieron a raíz de su popularidad. Imaginen la cantidad de dinero que generó Senkalkam a nivel mundial, desde los derechos de transmisión hasta los acuerdos con marcas. Todo eso se maneja a través de estructuras legales complejas. Y parece que en este caso particular, hubo un desacuerdo o más bien un problema con la forma en que se estaban distribuyendo esos ingresos o con las comisiones que se estaban cobrando. Una de las teorías más fuertes y, según lo que se ha reportado en varios medios turcos, apunta a que una de las empresas de representación que gestionaba los intereses de uno o de ambos actores podría haber estado incurriendo en prácticas cuestionables. Esto podría significar, por ejemplo, no haber declarado correctamente ciertos ingresos, haber retenido comisiones indebidas, o incluso haber utilizado los derechos de imagen de Hande y Kerem sin el debido consentimiento o sin la transparencia esperada. Cuando hablamos de derechos de imagen, estamos hablando de la capacidad de una persona de controlar cómo se utiliza su rostro, su nombre, su voz para fines comerciales. Y cuando esto se maneja mal, puede generar serios problemas legales. Piensen en la cantidad de publicidad que hicieron Hande y Kerem, las entrevistas exclusivas, las sesiones de fotos para revistas, las campañas publicitarias de productos de lujo. Todo esto genera ingresos significativos. Y es fundamental que las empresas encargadas de negociar estos acuerdos y de percibir los pagos actúen con total transparencia y ética. La disputa legal parece girar en torno a precisamente eso, la falta de transparencia y posiblemente, la apropiación indebida de fondos o de derechos. Hasta donde se ha informado, la situación podría involucrar a un tercero, es decir, una empresa o un representante que actuaba como intermediario entre los actores y las marcas o las productoras. Este tipo de intermediarios son comunes en la industria,
pero su función es precisamente asegurar que ambas partes cumplan con sus obligaciones y que los beneficios se repartan de forma justa. Cuando este engranaje falla, es cuando surgen los problemas. Una de las cosas que más ha llamado la atención es que este lío legal no parece ser un desacuerdo entre Andy y Kerem. De hecho, los rumores sugieren que ambos estarían en la misma banda, si se me permite la expresión, intentando aclarar esta situación y, probablemente, buscando que se haga justicia respecto a la gestión de sus carreras y sus ingresos. Esto es algo importante de destacar, porque a veces, cuando hay problemas legales que involucran a dos personas famosas, la primera suposición es que están enfrentados. Pero en este caso, la narrativa parece ser diferente, lo cual añade una capa de complejidad al asunto. ¿Y cómo ha afectado esto a los actores? Bueno, aunque no se ha hecho público de forma oficial ni por parte de Andy ni de Kerem, es lógico pensar que este tipo de situaciones generan estrés, preocupación y, sobre todo, una necesidad de resolver los asuntos pendientes para poder seguir adelante con sus carreras. Es posible que hayan tenido que dedicar tiempo y recursos a investigaciones legales, a negociaciones, e incluso a posibles demandas para recuperar lo que les corresponde o para asegurar que estas prácticas no se repitan en el futuro. También hay que considerar el impacto en su imagen pública. Aunque los fans son muy comprensivos, cualquier tipo de controversia legal, por mínima que sea, puede generar dudas o interpretaciones erróneas. Es por eso que en estos casos, la discreción suele ser la mejor estrategia, hasta que se resuelva el asunto. Y precisamente la falta de información oficial es lo que ha alimentado tantos rumores y especulaciones. Las fuentes que han informado sobre este lío legal sugieren que las investigaciones podrían estar en curso, o que incluso podría haber habido ya acciones legales interpuestas. Se habla de posibles auditorías, de revisión de contratos, y de un intento por parte de Andy y Kerem de poner orden en la gestión de sus asuntos financieros y profesionales. Es importante recordar que la industria del entretenimiento, especialmente a nivel internacional, mueve muchísimos millones de dólares. Y donde hay mucho dinero a veces, surgen personas o empresas que intentan aprovecharse de la situación. La protección de los derechos de los artistas es fundamental, y es aquí donde entra en juego el papel de los abogados y de las estructuras legales. ¿Podría esto afectar futuros proyectos juntos? Es difícil decirlo. Si el lío legal está relacionado con la gestión de sus proyectos pasados, y si ambos actores están alineados en la búsqueda de una resolución, no necesariamente tendría que impactar en su futura colaboración. De hecho, podría ser un indicativo de su profesionalismo y de su deseo de trabajar en entornos limpios y transparentes. Sin embargo, nadie puede predecir el futuro con certeza. Lo que sí podemos inferir es que Ander Zel y Kerem Bürsin, a pesar de su juventud y de su éxito arrollador, están navegando por aguas a veces complejas del mundo de los negocios y la industria del entretenimiento. Y este lío legal, aunque pueda parecer algo lejano para el espectador promedio, es una realidad que afecta directamente a sus carreras y a su bienestar profesional. Una de las cosas que más me intriga de este asunto es el silencio que lo rodea. Cuando algo así sucede, especialmente con figuras tan públicas, se tiende a esperar una declaración oficial, una explicación. Pero en este caso, la falta de comunicación ha sido notable. Esto podría deberse a varias razones. Primero, para no generar más especulaciones mientras se resuelve el asunto legal, segundo, para proteger la imagen de las partes involucradas, y tercero, porque a veces los procesos legales son largos y complejos, y no hay nada que anunciar hasta que no haya una resolución firme. Este tipo de situaciones también nos recuerdan que, detrás de la fachada de glamour y éxito de las celebridades, hay un mundo de contratos, negociaciones y, sí, a veces, de conflictos legales. Es un recordatorio de la importancia de tener equipos de confianza y de asegurarse de que todos los acuerdos se manejan con la máxima profesionalidad y ética. Hemos visto en la historia del espectáculo casos similares donde contratos mal redactados, o representantes poco escrupulosos, han causado grandes dolores de cabeza a los artistas. Y es admirable que Andy y Kerem, con todo lo que tienen en juego, estén abordando esta situación de manera proactiva. Si este lío legal se resuelve de forma favorable para ellos, podría incluso fortalecer su posición en la industria, demostrando su resiliencia y su determinación para proteger sus intereses. Y quién sabe, tal vez en el futuro, uno de ellos decida escribir un libro o hacer una película basada en esta experiencia, sería un bestseller garantizado. Por ahora, lo que tenemos es una historia que añade un capítulo inesperado al fenómeno Senkal Kampn. Una historia que, aunque envuelta en cierta misterio,
nos habla de las complejidades del mundo del espectáculo y de la importancia de la transparencia y la justicia en la gestión de las carreras profesionales. Y mientras esperamos más detalles o una resolución oficial, lo único que podemos hacer es seguir apoyando a Ander Erzel y a Kerem Bürsin en sus carreras y desearles que puedan resolver este asunto legal de la mejor manera posible. Y bueno, hasta aquí llegamos con este fascinante y un tanto enredado tema. Hemos explorado la posible naturaleza del lío legal que une a Ander Erzel y Kerem Bürsin, centrándonos en la gestión de sus derechos de imagen y la distribución de sus ingresos, y la implicación de posibles terceros en esta disputa. Hemos destacado que aparentemente este no es un conflicto entre ellos, sino más bien un intento conjunto de aclarar asuntos relacionados con la representación y las finanzas de sus exitosas carreras. Hemos reflexionado sobre cómo estas situaciones pueden afectar a los artistas y la importancia de la transparencia y la profesionalidad en la industria del entretenimiento. En resumen, hemos intentado arrojar un poco de luz sobre este enredo legal que ha captado la atención de muchos, demostrando que detrás de la magia de la pantalla, existen realidades empresariales y legales que no siempre son tan sencillas. Espero de verdad que les haya parecido interesante y que hayamos podido aclarar algunas de las dudas que circulaban sobre este tema. Agradezco enormemente que hayan llegado hasta aquí, que hayan dedicado su tiempo a ver y escuchar este vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir trayéndoles contenido de calidad. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esta situación. ¿Les sorprendió esta noticia? ¿Qué creen que podría suceder? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les gustó este vídeo, si lo encontraron informativo y entretenido, por favor, no olviden dejarle un gran me gusta, eso nos ayuda muchísimo a que YouTube nos recomiende a más personas. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Ander y Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren seguir descubriendo el fascinante mundo del espectáculo con nosotros, denle al botón de suscribirse y activen esa campanita de notificaciones para que no se pierdan nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.